Ministro, hace unos días publicamos nosotros una resolución del Ministerio de Salud, permítame cambiarle de tema, sobre la atención en salud para las cárceles del país, el modelo de atención. Ese documento es una resolución que supuestamente reforma ese modelo. Nos dicen dos fuentes enteradas del tema que la intención es que ese modelo lo asuma la nueva EPS. Eso yo entiendo que tiene todo que ver con el Ministerio de Justicia. ¿Ustedes estarían de acuerdo con ese cambio, con que esa EPS que ya está reventada en sus servicios asuma también esto? Claro, tiene que ver porque nosotros hacemos parte de un organismo que se llama el Fondo de Salud de Personas Privadas de la Libertad, que lo integran Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Hacienda, INTEC y USPEC. Y allí se decide todos estos temas de cómo es el modelo de salud. Y actualmente lo tiene la FIDU Previsora, y que es el operador, y contratos terminan el 31 de julio. De tal suerte que a partir de ahí se podría dar una transición hacia otro modelo, sería la nueva EPS. Sin embargo, nosotros, desde el Ministerio, y en la misma línea que tiene INPEC, USPEC y la Defensoría que nos va a acompañar en la reunión del fondo hoy, en las horas de la tarde, hemos manifestado nuestras inquietudes sobre que ese modelo tiene que ser gradual, muy regulado, porque no podemos darnos el lujo de que se afecte la prestación del servicio de salud en los centros carcelarios, porque resulta que una suspensión o una afectación del servicio de salud, piense usted en una clínica común y corriente, pues puede que tenga molestias de los usuarios, pero en un centro carcelario eso se puede volver un tema de seguridad carcelaria por temas de motines, por temas de incomodidades. Entonces, en principio nosotros no tenemos ninguna interés en que sea esta u otra EPS. Si el Ministerio de Salud considera que debe ser la nueva EPS, nosotros lo que pedimos desde el fondo, y yo como ministro, es que nos den las garantías de que va a mejorar el servicio, de que no va a haber interrupción en ningún momento, y no va a haberse afectado ninguna de los servicios que se prestan desde las cárceles y con la red externa. Y hasta ahora al día de hoy no tenemos suficiente claridad e información de que ese modelo se puede hacer ya. Entonces, hoy vamos nos van a hacer la presentación de esa nueva resolución. Se necesita además un decreto que incorpore ese modelo, y veremos qué va a pasar de aquí al segundo semestre. Yo sería partidario de que nos den un plan de acción muy gradual, muy definido, y incrementalmente vamos incorporando un nuevo operador o otros nuevos operadores. No creo que eso se pueda hacer de un día para otro, porque eso podría tener mucha afectación en la prestación del servicio, y en los centros carcelarios no nos podemos dar ese lujo, si me permiten la expresión. Sí, ministro, ya lo voy a despedir, pero antes quiero hacerle una última pregunta muy rápida, y tiene que ver con, usted nos hablaba de las frustraciones, y a veces uno podría pensar que el presidente perdió mucho tiempo en discusiones que no llevaron a ningún lado, como el tema de la constituyente, y que si el presidente no hubiese estado concentrado en otros asuntos y más bien se hubiese puesto el foco en esas promesas de campaña, en la reforma a la justicia y en sacar adelante sus propuestas, otra habría sido la historia. Usted seguramente no me va a decir en este momento lo que piensa realmente, porque sigue siendo un funcionario del gobierno, pero ¿no le parece que esas discusiones de cierta forma fueron equivocadas y que el presidente se equivocó justamente al tener ese tipo de prioridades dentro de su gobierno? Pero mire que yo sí puedo decir, porque el primer día, cuando yo le acepté el cargo al señor presidente, mi única observación fue el tema de la constituyente, y públicamente se supo que yo nunca estuve a favor de ella y que yo nunca firmé la constituyente. Y cuando hablé con él, dije, puede que sea un proyecto político suyo, presidente, usted tiene su fuero para eso, pero yo no lo quiero en el sector justicia, porque quien lo puso en la agenda fue el exministro Montealegre, y lo llevó para el Ministerio de Justicia, y se tragó la agenda del ministerio el tema de la constituyente, cosa que no le corresponde al sector, al Ministerio de Justicia, quizás sí al Ministerio del Interior. Entonces yo muy rápidamente en el gobierno
me deshice de eso, y en el sector justicia me deshice de eso, y pude trabajar en muchas cosas. Entonces pude retomar la comisión de reforma, pude desarrollar una agenda técnica en la que se están haciendo cosas que yo considero que son interesantes, por supuesto con algunas frustraciones, insisto que creo que hubiera necesitado más tiempo, de tal suerte que esa premisa que usted plantea puede ser válida, pero yo en el sector justicia me curé en salud y le dije al presidente que yo no quería eso y él estuvo de acuerdo y no hubo ningún problema frente al tema. Por lo tanto, yo no me gasté un minuto, no me gasté una neurona, no me gasté un peso hablando constituyente, porque cuando se hizo en su momento, eso sí se tragó la agenda de justicia del ministerio. Ya sobre si esto también, si esa interpretación aplica para otros sectores, me parece que había que hablar con cada ministro cómo le afectó su agenda de trabajo todo el tema de la constituyente. Ahora, hay ministros en el que este tema, por decirlo de alguna manera, pues era natural que estuviera allí, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, por todos los temas relacionados con la movilización y tal. Pero en el sector justicia, yo desde un principio se lo planteé al presidente, lo dijo públicamente, y yo no tuve nada que ver con la constituyente, y mire sí, que eso al final, está claro. por decirlo de alguna manera, fue consecuente con eso. Sí, coherente, ahí están las constancias. Ahí están no solo las con constancias. eso, con muchas otras cosas. Sí, eso está pues, muy bien. ministro, ha sido usted muy amable, le agradecemos y seguramente volveremos a conversar próximamente porque todavía no ha terminado este gobierno. Que tenga un buen día. Con mucho gusto los atenderé.